Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el menor de 3 números leídos por teclado. Se plantea la solución en un programa de 45 líneas. En la línea 3 importamos la librería foundation.h de Objective-C. Recuerda que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Esta librería permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Permite también el manejo dinámico de la memoria y también usar funciones matemáticas. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible con estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema usando atributos y comportamientos, logrando la reutilización y estandarización del código fuente, que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica entonces la estructura de un objeto. Y en la implementación se implementan los métodos del objeto o los comportamientos. Estos dos bloques se pueden programar por aparte, la interfaz en un archivo .h y la implementación en un archivo con extensión .m. Pero para programas pequeños que no necesiten ser usados en distintos programas, entonces se puede declarar la clase toda en un mismo archivo, como en este caso. Vamos entonces a ver la interfaz entre la línea 5 a 7. La interfaz entonces va entre las directivas @interfaz y la directiva de compilación @end. Entonces se establece @interfaz seguida del nombre de la clase, en este caso menor de 3 números. Entonces luego va dos puntos y a continuación el nombre en ese object, es decir, la clase principal o la clase, una de las clases madre de Objective-C. O sea que la clase menor de 3 números hace referencia a ese object. Y vamos así a declarar las variables principales o los atributos de la clase. En este caso solamente hay un atributo, que es la variable menor de tipo entero. Esta entonces es una variable general o global de la clase. Vamos ahora a declarar el método, los métodos que se van a usar. Para este programa solo se usa el método ejecutar. Para declarar un método se usan 4 pasos. El primero hace referencia a el nivel de la función o método. Luego el tipo de dato a retornar por la función. Luego el nombre de la función y a continuación los parámetros o argumentos que recibe la función. Esta función entonces inicia con menos, quiere decir que es un método de instancia. Se pone más si fuera un método de clase. Luego vemos void, quiere decir que esa función no retorna ningún valor. Luego el nombre, o sea, ejecutar, esta función se llama ejecutar y a continuación los parámetros que recibe. Observe que la notación que usa Objective-C para los argumentos es de 2 puntos. ¿Sí? Entonces en vez de coma, como en otro lenguaje, se usa 2 puntos por cada parámetro. Y ya sabemos que cada parámetro tiene un tipo y un nombre local de variable. Entonces aquí vemos que esta función ejecutar recibe 3 parámetros de tipo entero de variables a, b y c. De esta manera declaramos la función ejecutar.
Vamos ahora a ver la implementación entre las líneas 9 a 25. Lo primero entonces que hace la implementación es importar la interfaz. Recuerde que en la implementación se programan cada uno de los métodos y estos métodos ya tienen que estar declarados. Como se declaran en la interfaz, por eso se importa la interfaz. Llamamos el nombre de la clase menor de 3 números y vamos ahora a implementar entonces cada uno de los métodos. Entonces entre las líneas 10 a 14 vemos el primer método. Este es el método init. El método init, que no fue declarado en la interfaz, es un método por defecto de Objective-C. Este es el método constructor, como lo conocemos en otros lenguajes. Entonces lo que hace el método init es inicializar las variables. Aquí vemos que self es una variable global, una variable que permitirá usarla para hacer referencia a cada una de las variables internas de la clase. Esta variable entonces se inicializa y vemos entonces que acá inicializamos la variable menor a 0, ya que esta variable debe ser inicializada. En programas donde no haya que inicializar variables, pues simplemente este método quedará así, sin inicialización de variables. Ahora vamos a implementar el método ejecutar. Este método sí lo declaramos en la interfaz. Entonces entre las líneas 15 a 25 vemos este método. Observe que el encabezado de este método es igual, similar a como se declaró en la interfaz. Todo lo que acá no termina con 2 puntos, porque no es una declaración, sino una implementación. Entonces se pone en la cabecera y entre llaves de apertura y cierre va toda la lógica del método o la programación del método. En este caso, entre las líneas 17 a 24. Entonces esta lógica es la que halla precisamente el menor de los 3 números que recibe A, B y C. Le invitamos a visitar la tutoría hallar el menor de 3 números en Turbo C para entender cómo funciona este método. Allá entonces explicamos más detalladamente cada una de estas líneas. Aquí no varía en nada, solamente en la función nslog que se usa entonces como entorno de arquitectura en Objective-C. En lenguaje C sería print, en Objective-C es nslog. Una función que permite mostrar información por pantalla. Aquí vemos que es lo mismo, el arroba indica entonces que se va a usar una variable tipo texto a mostrar y funciona entonces similar para mostrar variables entre el texto. Se usa porcentaje de, ya que menor es una variable tipo entero, y de esta manera entonces declaramos en la interfaz el método ejecutar e implementamos este método en la implementación. Vamos ahora a ver el main entre las líneas 28 a 45. Ya sabe que el main es el método de inicio del programa. Cuando el programa ejecuta, el compilador busca el main. Este es el inicio. En el main entonces, entre las líneas 30 a 37, vemos que declaramos 3 variables de tipo entero y recibimos los 3 valores de parte del usuario. Acá lo importante es ver entonces cómo vamos a instanciar el objeto de la clase menor de 3 números. Observe entonces línea 39. Se pone o se define el nombre de la clase, que es menor de 3 números. Seguida de asterisco y seguida del nombre del objeto que se va a instanciar. Con asterisco se indica que será un puntero lo que se va a crear. En sí no es un objeto, sino un puntero que hace referencia a un objeto de la clase menor de 3 números. OBJ entonces será un puntero. Y entonces inicializa con la invocación entonces de los métodos alloc e init. Alloc es similar a la palabra new en otros lenguajes. Alloc lo que hace es reservar espacio de memoria dinámica. Init lo que hace es invocar el constructor de la clase. Para programas donde no necesite enviar argumentos al constructor, entonces usted puede omitir alloc e init y usar new, que hace lo mismo.
Aquí entonces lo que hicimos fue crear un puntero hacia un objeto de la clase menor de 3 números. Vamos ahora, como ya tenemos el puntero, a invocar los métodos a usar en el programa. En este caso solamente interesa invocar la función ejecutar. Entonces es muy sencillo, ya sabe que Objective-C invoca métodos a través de los corchetes. Esta es la notación que se usa. Y entre corchetes simplemente se pone el nombre del objeto seguida del nombre del método a invocar y luego los argumentos. Ya sabe que los argumentos o los parámetros a enviar van separados por 2 puntos y no por coma. Así se invoca el método ejecutar y se envía los valores A, B y C. Y en la línea 42, Relays es un método que se invoca para liberar o eliminar memoria dinámica creada, a pesar de que Objective-C tiene su propio manejador interno de memoria. Entonces ya sabe cómo se envían argumentos. Estos valores se envían por referencia, no por valor, ya que Objective-C entonces maneja punteros, valores por referencia. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar el menor de 3 números. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trabajamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como tutorías.